Bueno, vamos a leer entonces Santiago capítulo 3, verso 13. Voy a leerlo así de corrido y después vamos a detenernos en algunas cosas importantes aquí. Dice, hace una pregunta Jacobo acá. En relación, acuérdense que algunas cosas, algunos temas que Santiago salta como abruptamente de tema y a veces viene y sigue el hilo. En este caso cambia un poco el tema, pero en relación a lo que habíamos leído con el verso 3, ¿se acuerdan que dice, no se hagan la motosierra? El 3.1 decía, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación o mayor juicio. Le está hablando a hermanos que eran o tenían este oficio de la enseñanza y algunos que pretendían ser maestros con otro tipo de intereses. Hablamos de eso. Y ahora en este mismo contexto, él también les habla cuidado con la lengua, porque los que quieren subirse incluso a este ministerio, el instrumento que usan obviamente es la lengua. Y ahora siguen este mismo pensamiento y les pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, en ese contexto que les dije es que hace Santiago esta pregunta. Le está diciendo a ellos, que él ya sabía que muchos se encumbraban, y le dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y les deja como la pregunta, y sin duda yo pienso que alguno diría yo, ¿no? Yo soy sabio y entendido, yo soy el más religioso, pensarían ellos. En ese momento esa palabra tenía una connotación positiva, no es hoy. Pero entonces Santiago le dice, lo primero que es el imperativo es muestre, ¿no? Y nosotros sabemos, hemos visto el año pasado, no voy a volver a ahondar sobre eso, que la sabiduría para muchos, el concepto era de conocimiento. Alguien sabio es alguien que conoce mucho, ¿no? Y acá Santiago, sin duda ellos tenían también esto presente. Santiago les tira bajo eso y les dice, no, la sabiduría no es solo conocer, es mostrar, ¿no? Es vivir. Xavi habló de cómo se mostraba en el hablar, ¿no? Aunque le dice que la lengua estaba incendiada, dice, o encendida por el mismo infierno, hablando generalmente de lo que es la condición del hombre, aquellos que tenemos el Espíritu Santo dijimos, no podemos tener esta excusa delante de Dios, de que porque somos hombres y tenemos esta naturaleza, es que siempre vamos a actuar de una forma carnal, ¿no? Entonces, Santiago apela nuevamente a esto, a decirle, le está hablando estrictamente a cristianos, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros sabemos que en contraposición a lo que el mundo toma como sabiduría, Proverbios, vamos a ver ese libro hermoso, ya todos sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Cuál es el principio de esa sabiduría? Pero yo quiero que veamos, vamos a leer, decía mi hija cuando era chiquita. Proverbios 1. Este libro, ¿quién lo hace? ¿Quién lo escribe? Salomón. ¿Se lo dedica a quién? A su hijo, ¿verdad? Obviamente es palabra de Dios para todos nosotros, pero él dice, fíjense, el 1.2, Proverbios 1.2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y obviamente Santiago tenía también esto presente cuando les habla a estos hermanos. Y es interesante esto, hermanos. Los insensatos desprecian esta sabiduría. Anhelan sin duda la sabiduría del mundo, ¿no? Que es el conocimiento, el reconocimiento por ese conocimiento y el estatus, ¿no? Pero la sabiduría de la que Dios quiere en nuestros corazones y en sus hijos, en todos, ¿cuál es? La sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, que el inicio de esa sabiduría está solamente y estrictamente en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en nuestros corazones, ni siquiera podemos pedir sabiduría. Vieron que Santiago dice, si alguno tiene falta, ¿qué dice? ¿Y él qué va a hacer? La va a dar. Y sin duda hay que tener fe para esto, pero no podemos nosotros posarnos a pedirle esto al Señor si no tenemos en nuestro corazón la devoción que se requiere al Señor. Porque el temor de Jehová no habla de un miedo que uno puede tener, sino de una reverencia, de un respeto, de una vida de adoración y reconocimiento a Él. Así que este es el punto inicial en nuestra vida cristiana, es decir, me está faltando sabiduría. Bueno, pedísela a Dios, pero acordate del mandamiento, es amarás a quién, al Señor tu Dios, inicialmente. No me amo a mí, lo amo primero a Él. Cuando hay temor del Señor, entonces estamos habilitados, si cabe la expresión, para poder demandar esto de Dios. Y Él lo va a dar. Él da la sabiduría, ¿sí? Y nosotros lo vemos en nuestra vida. No somos los mismos que éramos hace 10 años atrás o 20. También cabe la posibilidad de que sí lo seamos, ¿no? Obviamente que sí. Pero al menos todos, quiero pensar que los que estamos acá, buscamos a Dios cada día de nuestra vida y buscamos obedecerle a Él y servirle a Él. Cuando esto está en nuestro corazón, vamos a mirar atrás y vamos sin duda a reconocer que por su gracia hoy conocemos más de su persona y hoy le podemos servir más perfectamente de lo que le servíamos antes, ¿no? Si nosotros miramos para atrás y nos vemos igual, es porque hubo un problema. El problema no fue de Dios, porque a veces lo primero que hacemos es mirar, ¿no? ¿Qué pasó, Señor? No. Mirate vos, porque posiblemente no estás teniendo a Dios como debes tenerlo. Así que por eso la palabra del Señor, incluso el Evangelio, sigue siendo hoy en muchas personas locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. ¿Por qué? Bueno, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza que viene de la palabra de Dios. Así que no nos asombremos nunca cuando los demás no entiendan incluso las cosas básicas que nosotros por su gracia pudimos entender, y es porque justamente nosotros podemos tener la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? ¿Quién es el ejemplo supremo de sabiduría? Obviamente Salomón. ¿Se acuerdan cuando él pide? El Señor le da esa posibilidad, ¿no? Pedime lo que quieras. ¿Qué pediríamos hoy, no? Y él dice, dame sabiduría para gobernar este pueblo, ¿no? Y la palabra dice que a Dios le agradó tanto que no solo le dio sabiduría mayor que todos los reyes y todas las personas que habían, de hecho venían de otros lugares a admirar y a ver si era cierto lo que se decía de este hombre, ¿no? Que era tan sabio, sino que además le otorgó todo lo demás, porque saben que el reino de Salomón fue de los más prósperos y fue el reino en que más paz hubo. David había tenido paz y pocos tiempos de paz tuvo, ¿no? Era un hombre que, pobre, ¿no? Era guerra tras guerra, hasta con su propio hijo tuvo que guerrear, ¿no? Sin embargo, la sabiduría que Dios le da a Salomón lo hace a él no solo adquirir riquezas, le da esa inteligencia, sino que le da también la capacidad de poder tener paz con sus enemigos, porque inicialmente él pidió lo que a Dios le agradaba. ¿Qué pasó después en la vida de Salomón? Y bueno, dejó de temer a Dios como debía temerlo, ¿no? Y empezó a buscar el consuelo y la satisfacción ¿en dónde? En las mujeres, ¿no? Y dice que las mujeres, ¿qué hicieron con su corazón? Lo desviaron, ¿sí? No por culpa de ellas, sino obviamente por la iniciativa de Salomón. Deja al Señor. Ese fue el inicio, no es la culpa acá de las mujeres, ¿no? Lo mismo como Adán dijo, la mujer que me diste. La culpa se le estaba echando directamente al Señor, a Dios. Vos me diste esa mujer y ella me hizo caer ahí, ¿no? El mirar siempre al costado y echar las culpas, no. Salomón
aparta su corazón de lo que era el temor de Dios y entonces empieza a tomar malas decisiones. Y a lo último de su vida sí empieza a tener conflictos incluso con otros pueblos. Pero la excelencia de la sabiduría, de hecho la sabiduría encarnada en la persona de quien la vemos. Del Señor Jesús. Es la sabiduría encarnada. Hay textos que hablan que la sabiduría proclama en las calles, en las plazas, ¿se acuerdan? Bueno, hay otros textos también, Job habla de esto, como si la sabiduría fuera tuviese personalidad, ¿no? Lo hablan de esta forma poética. Y nosotros sabemos que es el Señor Jesús la sabiduría encarnada. De hecho, cuando Juan dice el Logos se hizo carne, hablando, algunos traducen el verbo, otros traducen la palabra, está hablando justamente de la esencia divina, había hecho carne. Y hoy recordábamos lo que Juan decía, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esto habla de la sabiduría también divina. Mateo 11:29, ¿quién es el que tiene el micrófono ahí? A ver, levanta. Decidí que tuviera Silvia y Hugo. Bueno, entonces Silvia, dale. Primero las damas. Silvia, dale. Mateo 11:29. Hugo, vas a buscar Tito 3:2 y Gonza, ¿tenés ahí vos? ¿No? Bueno, ¿quién está atrás? Ahí está, Mati Jara. Mati Jara va a buscar 1 Timoteo 6:11. 3 versos, iniciamos con esos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Perfecto. Fíjense que él dice, muestre por la buena conducta sus obras ¿en qué? En sabia mansedumbre, ¿no? Qué importante esto, de la mansedumbre no se habla mucho, ¿no? Es como que a veces lo vemos un signo de debilidad, ¿no? Como que se come todo, ¿viste? No se defiende, o es un apachuchadito, no. Y saben que la mansedumbre justamente es uno de los mayores signos de fortaleza y de dominio propio. No es tan sencillo lo que le pasó al Señor cuando dice le insultaban o le vituperaban, ¿qué hacía? Respondía como ¿no? Y encomendaba todo al Señor. Y mucho más, como dijo, ¿se acuerdan? Cuando Pedro hiere la oreja de aquel, ¿qué le dijo? Si yo pido ángeles, vienen así, ¿no? Y luchan por mí. O sea, teniendo el poder que tenía, fíjense, el dominio, ¿no? Y viendo el pecado y cómo lo insultaban, lo vituperaban y porque todo lo que pasa en la vida del Señor Jesús fue totalmente injusto, ¿no? Incluso el juicio que él recibe. Sin embargo, él dice como cordero, ¿no? Fue llevado. Nadie tomó su vida, dijo, él la puso. Y por eso él es el ejemplo. Por eso Jesús puede decir, mírenme a mí, que yo soy manso y soy humilde, ¿sí? Y él es lo que tenemos que ver a él para poder nosotros también manifestar la esencia que se nos fue dada en nosotros. ¿Cómo manifestamos la buena conducta? Dice, obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué? Porque las obras también se pueden manifestar no en sabia mansedumbre. Puede que nosotros mostremos otra cosa, ¿no? Sin embargo, si ustedes creen que son sabios, le dice Jacobo, bueno, entonces empiecen a mostrar esa sabiduría en mansedumbre y en humildad. Después vamos a leer bien, ¿no? ¿Qué estaba pasando acá con estas personas, con estos hermanos? Y bueno, había contiendas, había problemas no resueltos, tenían celos unos de otros, de sus posiciones quizás también, se celaban y se envidiaban, y entonces no estaban mostrando lo que ellos pregonaban ser. Persona, no, yo soy sabio. Bueno, no estás mostrando tener al menos la sabiduría que viene de lo alto. Y es un mensaje duro, nosotros lo leímos así rápido, ahora lo vamos a analizar mejor, pero no es algo, viene ya igual Santiago dándole, ¿no? Bastante. Pero se ve que había problemas arraigados muy profundamente en estos hermanos, y esto sin duda estaba aflorando y estaba haciendo mal a la obra del Señor. Dice con respecto a la mansedumbre, también el término griego puede significar apacibilidad y humildad, así que ustedes lo pueden ver traducido como en sabia humildad en alguna versión. Yo no quiero perder mucho tiempo en esto, pero el término griego también lo puede habilitar. Así que a esto se refiere. Y justamente la mansedumbre y la humildad son cosas que van de la mano, ¿verdad? Un soberbio y altivo no tiene mansedumbre, ¿no? Está en contraposición. Vamos a leer ahí, les dije, Tito 3.2. ¿Quién lo tiene? ¿Tito 3.2? Sí. Que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables. ¿Se escucha? Sí, sí. Me perdí. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bien. ¿La mansedumbre la mostramos solo en casa o solo acá en la iglesia o cómo es? ¿Qué dice? ¿Hay alguna excepción? Por lo que significa que tiene que ser parte de nuestro carácter como cristianos. No es selectivo. No somos mansos con el hermano el domingo a la mañana. Sí, debemos serlo, pero no solamente ahí. La mansedumbre debe ser también una carta de presentación de todo hijo de Dios. Entre nosotros sin duda, pero con los de afuera. Porque es donde más se muestra que hay mansedumbre en nosotros. No acá estamos todos en paz. Nos vemos poco, nos queremos, ¿no? Y no hay conflictos, o si los hay son leves. Pero afuera, ¿sí? A veces con los vecinos, que te deja la caca del perro siempre ahí cuando salís, o lo que sea que pase, o los conflictos laborales también, ¿no? Con los compañeros de trabajo, etc. Ahí es donde se ve realmente la esencia de esto que es la mansedumbre. ¿Hay o no hay mansedumbre en nosotros? Bueno, con nuestra casa también, ¿no? Cuando tenemos contradichos con nuestro cónyuge, cuán mansos somos, o con nuestros hijos, o quien sea en el núcleo familiar. O somos de los que enseguida saltamos, como dice, con leche hervida, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Es imperativo. La mansedumbre debe ser la esencia también del cristiano. Y si nos cuesta, porque obviamente algunos somos más tranquilos que otros, porque nacimos distintos, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita para ser como Cristo, ¿no? Primera Timoteo 6:11, ¿quién lo tenía? Mati Jara, creo. Dale, Mati. Si no lo tenés, te lo puso Luciana, mira ahí en la pantalla. Léelo bien. Acercate el micrófono, así queda en el audio. Mas tú, oh hombre de Dios, huye estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bien, ahí hay una serie de cosas, ¿no? Que debemos seguir, pero en este caso destacamos también la mansedumbre. Fíjense que Tito y Timoteo, ¿quiénes eran? ¿Quién les escribe a Tito y Timoteo? Por ende, ¿qué eran? Eran discípulos, y es más, él los trata como hijos amados, ¿no? Timoteo sobre todo. Pero eran de los primeros que él escoge, Tito antes que Timoteo, para el ministerio. Y los capacitó y los instruyó y vieron en él ejemplo. Y en este caso, él les tiene que escribir porque ellos ya tenían que seguir solos. Ya no tenían la tutela del apóstol aquí. Entonces, fíjense el carácter también que debían tener ellos siendo los responsables de las congregaciones donde estaban, y dando instrucción a aquellas personas a las que ellos también iban a poner como ancianos futuros de esas congregaciones. Por eso después vemos instrucciones en cómo debían elegir las personas que iban a ser, que iban a tomar este rol de sobreveedores, se las da a ellos. Y estamos hablando de un momento tardío ya en la vida de Pablo. Esto no es ni bien empieza su ministerio, esto ya es algo tardío, y por eso, aunque eran jovencitos, porque se cree que Timoteo tendría más o menos entre 35 y 38 años, queda en Éfeso, fíjense qué importante. Por eso le dice nadie tenga el poco, ¿se acuerdan? Pero sé que, ejemplo, ¿no? No podemos, hermanos, pretender demasiado si no hay en nuestra vida ejemplo de todas estas cosas. Dijo, ¿podría haber una mansedumbre no sabia? Ahora vamos a hablar un poco de eso, porque vamos a ver que Santiago conjuga muchas veces, pero es un estilo de él propio. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que no, ¿sí? Porque la mansedumbre es parte del carácter también de Cristo, y por ende la sabiduría, vamos a ver acá que no es, Santiago no habla del conocimiento, sino la esencia del carácter de Cristo. Por eso la sabiduría de Dios no es estrictamente conocimiento, sí involucra el conocimiento, pero es el carácter. La sabiduría de Dios muestra un carácter de Dios, ¿sí? Ahora igual tiene que ver con una forma de escribir, porque cuando ahora vamos a ver celos amargos, dice, está poniendo esa palabra también, viste, una cualidad, ¿sí? Leímos entonces esos dos textos, recordemos, debemos anhelar nosotros, en nuestra condición de carácter como hijos de Dios, ser personas mansas, como lo fue el Señor. A algunos les costará más que a otros, pero es algo que también debemos anhelarse. Yo recuerdo
dos personas mansas que siempre las tengo en mi mente. Una fue Sebastián Ingrata, un hermano que yo no lo vi jamás alterado, sin duda tendría también sus momentos, ¿no? Sobre todo con la esposa que tenía, pero siempre me dejó ese ejemplo a mí, una persona mansa que a veces solo con la mirada ya te estaba diciendo lo que te tenía que decir, o si te tenía que poner en su lugar, no necesitaba exasperarse ni nada, ¿no? Y la otra fue mi suegro también. Yo lo conocí en etapas avanzadas, pobre de su vida y ya con enfermedades, pero también una persona mansa. Y mostraron la mansedumbre en momentos donde uno enseguida levanta el dedo, ¿no? Porque cuando tenés problemas, enfermedades y un poco la paciencia y la mansedumbre, ¿no? Como que se agota, ¿no? ¿Hasta cuándo me pasa lo que me está pasando o lo que sea? Sin embargo, ellos fueron ejemplos en mí de eso. Y sin duda, bueno, el ejemplo supremo es el Señor, pero qué bueno que nosotros podamos también mostrar esto, ¿no? A los demás. Y ser distinto también afuera, decir, che, fíjate, no es un calentón, ¿no? No es fácil sacarlo de sus casillas. ¿Por qué? ¿Por qué es que es así? Bueno, porque el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro carácter. Y ahora sí avanzamos un poco más. Fíjense el 14, dice, pero si tenéis que celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjense cómo Santiago va desarrollando lo que hay en el corazón de estos hermanos. No había sabia mansedumbre. ¿Qué había? ¿Por qué dice celos amargos? ¿Que acaso hay celos dulces? ¿Qué les parece? Es la forma de escritura que tenía Santiago. Así es como potenciar o ir mucho más al punto de lo que quiere llegar. ¿Sí? No es algo común ver este sistema de escritura acá. Y él habla de celos amargos. La palabra celos en realidad no tiene estrictamente una connotación negativa en la Biblia. Por ejemplo, el griego celos, que es con Z, significa fervor o ardor y puede tener connotación positiva o negativa. Por ejemplo, miren, Gálatas 4, 17 y 18 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice el apóstol. Y más adelante dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y acá vamos un poquito, ¿no? Como a separar el término. Por ende es algo que el cristiano David también debe tener. Mostrar celo en qué? En lo bueno siempre, dice. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues que celoso y arrepiéntete. Si fuesen los celos algo malo, no pondría acá que tenemos que ser celosos y arrepentirnos. Por ejemplo, 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene la palabra griega el celo, pero se tradujo como, porque en el contexto esa palabra cabía con envidia, ¿sí? Porque no podía decir el amor no tiene celos. Si nosotros tenemos que ser celosos en lo bueno siempre, el amor sí puede tener celos. Pero en el contexto de lo que Pablo dice acá está muy bien la traducción, dice el amor no tiene envidia. Y esta es la acepción mala de esa palabra griega que es celos con Z, ¿sí? Por ejemplo, 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Esa palabra griega acá se tradujo procurar, pero es como si diría celar. Celen los dones espirituales, es decir, anhelen de una forma fervorosa. Números 25:13 dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta es una promesa de uno de los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo estaba pecando, este hijo agarra una espada y se atraviesa ahí. El celo por Dios, de la santidad de Dios, y a Dios le agradó eso y le prometió un pacto de sacerdocio perfecto. Cuando dice ahí la palabra celos amargos, esa palabra amargo, ¿saben qué es la misma que se usa cuando Pedro llora? ¿Qué dice? Lloró como. El griego también puede ser traducido como punzante, aguzado o afilado. Es lo que sintió Pedro en el corazón después que se dio cuenta que traicionó. Sintió un cuchillo acá adentro, ¿no? Y eso es lo que Santiago le está diciendo. Por eso, esos celos amargos y esa combinación está hablando de una envidia profunda que tenían estos hermanos. Se envidiaban entre ellos. Se celaban no de una forma buena, porque, a ver hermanos, uno puede anhelar
o desear un servicio a Dios. Y que un hermano sea ejemplo, no sé, que yo quiero tocar como María Marta, piano. Yo tendría que volver a nacer para eso, pero es una forma de decir, ¿no? Y entonces, como yo anhelo eso, ¿qué hago? Me capacito, oro, estudio para ser bueno. Esa es una buena aplicación del celo que uno puede tener. Ahora, si yo envidio a María Marta y quiero despojarla a ella de lo que tiene para yo estar ahí, eso es lo que Santiago está hablando acá. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque, por ejemplo, yo les pregunto, ¿Dios es celoso? Si los celos fueran algo malo, Dios no podría en su esencia ser celoso. Por ejemplo, Josué 24:19 dice: entonces dijo Josué al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y por ejemplo, el texto para esto, lema, si puede caber la expresión, Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿De qué es Dios celoso? De la santidad. Por eso el pueblo padeció lo que padeció. Estaba leyendo ahora, estoy en Ezequiel, pero terminé en la lectura anual hace poco Jeremías, uno de los profetas que más me llama la atención también. Las veces que el Señor mandó emisarios para decirle que el pecado estaba siendo aborrecible a los ojos de Dios, con la cantidad de ídolos que habían adquirido y cómo habían dejado a Dios de lado, ¿no? Llegando incluso hasta en las cámaras del templo a poner cultos a otros dioses. ¿Y Dios tiene misericordia? ¿Qué les parece? Pero hay un punto, porque Él es celoso de su santidad, incluso de que su pueblo pueda manifestar, porque todo el pueblo, tanto de Israel como el pueblo que somos nosotros hoy, Pedro cuando aclara esto que dice, somos nación que... ¿no? La santidad. Esto es lo que Dios cela. Y por eso cuando el pueblo de Israel pecó grandemente en esto, y Dios manda a profetas y a los profetas no los escuchan, se obstinaron, ¿qué tuvo que hacer Dios? La misericordia tuvo un límite, ¿no? Y entonces es donde se aplica la justicia de Dios y sufren la deportación primero a Siria y después babilónico. Dios es Dios celoso. Es Dios celoso primero de su esencia, por eso Él no puede jurar por nadie más que no sea por Él mismo, ¿no? La palabra dice, juré por mí, porque no hay otro como Él. Él es el Dios soberano, no solo creador, majestuoso y todos los atributos que nosotros conocemos, sino que es celoso del pueblo que Él redimió y escogió. Por eso es que nosotros también tenemos como mandamiento amar primero a ¿quién? A Dios sobre todas las cosas, con todo, con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, es un término que, por ejemplo, la RAE tiene 4 aceptaciones o acepciones de esta palabra. La palabra celos puede ser lo que venimos viendo, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Incluso el celo de lo que uno se le ha dado, ¿no? Nosotros debemos, como habíamos leído, ¿no? Los dones, celar los dones de una forma de poder hacerlos en excelencia, ¿no? Lo que Dios nos dio, tenemos que ser cuidadosos, celosos de eso, no porque nadie nos lo vaya a robar, sino porque justamente a quién estamos sirviendo, al dador de esos dones. La segunda dice interés extremado y activo que alguien siente por una causa o también por una persona. 3 ya tiene la connotación negativa de la que hablamos, ¿no? Dice envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona, ¿no? Y eso también pasaba, ellos al tener celo por su posición, ¿no? De ser maestro o de ser alguien visto en la congregación, impedían sin duda que otros pudieran acceder, aun cuando fuese dado por Dios. ¿Se acuerdan? En un momento Josué el buchón Josué, diría alguno, va a Moisés y le dice, Moisés, hay otros que están profetizando. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Acaso tú tienes celo por mí? Le dijo, ojalá Dios haría que todos profeticen, ¿no? Sin duda, Josué, que era también el que fue instruido, ¿no? El discípulo de Moisés, tenía celo por Moisés, quien era la persona que Dios también escogió. Aún también, acuérdense, con sus 2 hermanos, su hermana, ¿cómo se llamaba?
Miriam, ¿no? Su hermana también era profetisa, y Aarón había sido escogido por Dios para hacer de él el linaje de sacerdote. Pero ¿con quién hablaba Dios? Cara a cara, Moisés. En un momento se acuerdan, murmuran los hermanos de él y esto no le agradó a Dios tampoco. Entonces Josué tenía eso, así, ¿cómo puede otro profetizar? Acá el único es Moisés. ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? ¿De juzgar a esas personas? No, ojalá, dice, fíjense en la humildad que ¿no? Ojalá todos puedan profetizar y Dios los capacite a todos. Esto también es importante. Y escuchaba también en esta semana un mensaje de Omar Pelliza, lo conocemos muchos aquí, que él hablaba un poco de esto, es decir, lo triste que él había visto en su vida, de que muchos pastores se agarraban tanto de descaro que después había que sacarlo, ¿no? Parece a la fuerza, o se iban con él, decía, con las patitas para adelante, ¿no? Miren cómo habla el hermano, pero esto también tiene que ver con preparar a otros hermanos para que también puedan suceder en los ministerios. Lo importante que es, el Señor Jesús fue el ejemplo de esto, ¿no? Él preparó, y a pesar que le dieron dolor de cabeza a los discípulos, ¿no? Muchas veces, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Dijo una vez, ¿no? Sin embargo, el amor y lo que el Señor sabía que estaba haciendo en esos corazones humildes y poco encumbrados, porque eran pescadores, sin embargo, estos hombres trastornaron, dice en un momento, dice, estos son los que trastornan el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo en ellos en particular, o porque había capacidades sobrehumanas en ellos. No, porque sí, lo sobrehumano lo generó el Espíritu Santo en ellos y los capacitó para ese ministerio. Y vemos también, por ejemplo, en Pablo, un apóstol que también tenía esto de sí. Él capacitaba a otros y pretendía que otros también sirvan. Por eso en algunos momentos en las salutaciones se dice Pablo apóstol y Timoteo y todo. La iglesia, fíjense, no quiere la exclusividad. Él también quiere que otros hermanos vayan a ocupar también el ministerio, ¿no? Y por eso es que el celo que uno debe tener es de hacerlo bien para el Señor, pero no impedir que otros hermanos puedan crecer y evolucionar también en lo que sin duda serán las generaciones que entran. El 4 es algo que también ya es lo que más comúnmente el mundo conoce como celos, ¿no? Dice, sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otro, ¿no? Es lo primero que decimos. A ver, levanten la mano las mujeres celosas de este recinto. Muy bien, que te bendiga. Hay una sola mujer sincera en este lugar. Una sola me levantó, las demás son todas carmelitas descalzas. Ay, mirá, hay una mano así, che, me vas a acordar algo esa manita así. Me van a decir que no han revisado celulares de los maridos. Acá algunas, te estoy mirando, mirá algunas. Y hombres celosos, a ver, ¿quién levanta la mano? No, es muy bien acá, 2, hay más varones celosos que mujeres. No les creo igual, discúlpenme, pero bueno. ¿Tiene que existir celo en el matrimonio? ¿Qué les parece? ¿Y por qué no levantaron la mano entonces? Sí, dicen, ahora todo el conjunto dicen sí, se hace los valientes. En lo bueno siempre. No, estamos hablando de ahora de esta sección. Sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra. Bueno, un poco celoso, ¿no? De nuestro cónyuge. Un poco de celo siempre lindo. ¿Quién dijo un poquito de celos está bien? Los profetas nocheros. Un poquito de celos está bien, un poquito de duda es mejor, pero en justa medida en la cocina sazonándolo al amor, dice la poesía. Dejando un poquito esto, ¿no? Hay sí celos en cuanto a esto que ya pueden transformarse en patológicos. ¿Saben que me metí ahí en una página de psicología y dice, los celos se vuelven patológicos, ¿y saben cómo se llama? Celotipia. Acordate ese término, celotipia. Es cuando los celos ya dejan de ser algo que está dentro de lo normal, ¿sí? Y pasa a ser algo patológico. Miren, dice, se trata de un trastorno psicológico que padecen los individuos muy posesivos. Se vincula al miedo y a la angustia y puede derivar en episodios de violencia. Esto sí es lo que no debemos tener como hijos de Dios, ¿no? Porque ya se considera que un trastorno. Individuos, dice, muy posesivos. Miedo
genera o se vincula al miedo y a la angustia. Puede derivar en episodios de violencia. Bueno, vemos, por ejemplo, tanto que se habla, ¿no?, de esto, de lo que es exacto, ¿no?, que se habla, que está mal dicho porque siempre se habla del hombre en contra de la mujer y hemos visto también cosas a la inversa, ¿no? Pasa que, bueno, estamos también en una sociedad que levanta una cosa y oculta otra. La violencia contra los niños, de eso no lo escuchamos mucho tampoco, ¿no? Sin embargo, también se da. Bueno, no le voy a preguntar a quién tiene celotica, porque obviamente nadie lo va a pero, a ver, esto también es algo que puede haber sido de nuestra vieja naturaleza y que en Cristo también tiene que ser derribado. No digo que pueda ser algo sencillo, porque cuando esto se transforma ya en un trastorno psicológico puede requerir también una ayuda, obviamente, de un profesional, ¿no? Pero es importante también reconocer esto, porque esto justamente no es el carácter de Cristo. Si Dios tiene celo, es un celo obviamente santo, si cabe la expresión. Él no siente miedo y angustia y obsesión por nada, Él es santo, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado cuando hay señales de alarma. No me voy a ampliar mucho en el tema, porque también creo que se habla mucho y lo vemos incluso por las redes, las consecuencias que esto puede tener, ¿no? De una persona hiriendo violentamente a otra y generándole la muerte, ¿no? Y no solamente a veces ha habido casos de envenenamiento. ¿Se acuerdan? Había un programa que se llamaba Mujeres Asesinas, que eran todos casos terribles, muchos casos. Bueno, ¿cuál era el origen de esto? La celotipia, el trastorno que venía acá. Así que, como dijeron los nocheros, un poquito está bien, está ahí, nada más. Bueno, me pasé 15, ¿cuánto me pasé? Uf. Termino con una pregunta. ¿Debe tener celo el cristiano? ¿Por qué cosas? Bueno, leemos dos textos. Juan 2:17, lo conocemos, dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa. ¿Pecó el Señor Jesús cuando sacó los látigos y los tiró a los cambistas, todo? ¿Por qué los pecó? ¿No estaba agraviando a personas y a los bienes de otras personas? ¿Ejerció la justicia de quién? Del Padre, la justicia divina. ¿Qué estaban haciendo estos hombres ahí en ese templo? ¿Estaban generando qué? No solo negocio, pero estaban contaminando el origen sagrado, por lo que eso había sido puesto ahí. Ojo, ahí estaban metidos también los sacerdotes. Las ganancias que... Por eso era un nicho de corrupción total, corrupción en la casa de Dios. Y eso ameritó juicio de parte del Señor. Por eso, si tiene que haber celo en nosotros por el cuerpo de Cristo, es por tener santidad. Celo, porque anhelamos fervientemente ser santos, como dice el Señor: sean santos porque yo soy santo. Y congregacionalmente también tiene que ser un celo, es decir, que mi congregación demuestre santidad, ¿no? Que no haya corrupción. Qué triste ver la corrupción dentro de las iglesias, el afán desmedido por el dinero, personas que se suben en los púlpitos que van rodeadas después de patobica o como lo que sea, se van en autos lujosos y tantas cosas, y engañando, ¿para qué? Para tener más poder y más dinero. Bueno, en algún momento el juicio llegará de Dios ahí. Jesús lo mostró cuando estuvo, y Dios también no quiere esto. Entonces, si en algo el Hijo de Dios tiene que ser celoso, es anhelar santidad personal y la santidad del cuerpo de Cristo. Y el último texto dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, como celoso de ¿qué? De buenas obras. Esto también tiene que estar en nosotros, el anhelo y el deseo de hacer buenas obras. No porque nosotros le paguemos nuestra salvación a Dios con nuestras buenas obras, sino porque hacemos las obras por las cuales Dios preparó que de antemano para que nosotros transitáramos por ellas. En esas obras no está solo el activismo, que por sí es una palabra que es fea, pero acá no es más santo el que más hace, ¿no? Eso se puede simular, podemos hacer mucho y solamente ser una pantalla. No, eso tiene que mostrar también en nosotros, la obra de nosotros es el carácter de Cristo también en nosotros. Y el otro texto ya lo habíamos leído, anhelar, que dice Pablo en la iglesia, los dones que Él nos dio. Anhelemos que fructificar en esos dones que Él nos dio y servirle a Él.
Me pasé mucho y tenía 2 manos levantadas, Gonzalo, vos eras uno. Sí, el número 25 resume un poco la historia que está ahí de lo que vos estuviste hablando hoy. Cuando moraba Israel en Sittim, estaban cerca de Moab y empezaron a fornicar los hijos de Israel con las moabitas, Sí. y se enfureció Dios. Y por ese acto mató a 24.000 israelitas, hasta que Fines, el nieto de Aarón, se puso celoso de la casa de Dios y atravesó con una lanza a un israelita y una moabita. Y eso calmó la ira de Dios por el celo de Fines, dice. Y paró la montaña. Exacto, esa es la historia. Sí. Fines. No me acordaba yo de quién había sido. Pero sí, fíjense, tuvo celo justamente de la obra de Dios, ¿no? Y por eso uno podría decir Fines, qué desgraciado asesino, ¿no? Aplicó lo que Dios ya estaba aplicando, era la justicia, ¿no? Era sacerdote. Exacto. Y no tenían, ustedes piensen, los sacerdotes no iban a la guerra. No estaban habilitados por Dios para guerrear, tenían otra función. Sin embargo, acá el celo fue premiado. Sí, seguro. Bueno, había una mano más levantada, no sé, ¿no? ¿Terminamos? ¿Marita? Salmo 79, donde dice David, el celo de tu casa me consume. Sí, lo que leímos acá estaba relacionado con eso, exacto, sí. Jorge. Los hechos hay una palabra donde dice, ustedes tienen celo de Dios, pero no es conforme a siempre. Bien, o sea que no estaban aplicando, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Exacto. Bueno, tiene que ver con lo que leímos también acá, tienen celos pero no para bien, lo que le dice Pablo, ¿no? Bueno, terminamos, me repasé hoy, perdónenme, pero bueno, es interesante también compartir esto y que puedan participar.